Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 18 de septiembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Avia Yala. Laudato Si. Nos trasladamos a Cafarnaún en tiempos de Jesús, haciendo sanación, redención y liberación de tantas almas, de las esclavitudes mismas del pecado, de la culpa y el dolor, para que así en libertad en Dios puedan seguir el camino marcado por el Padre Celestial, esa obra que sigue escribiendo con todo ser siendo creyente, como acontecía en su momento con este centurión romano, que por la fe llega a pedir por intercesión de los ancianos del pueblo judío un acercamiento con Jesús para que pudiera sanar a uno de sus criados como si fuese su propio hijo. Qué entrañable relación fraternal entre estos seres que dan testimonio, aun siendo de los pueblos considerados gentiles, paganos, publicanos, quizá no visto en Israel, en el pueblo judío, en el pueblo elegido por Dios. Y después envía a mismos soldados que hagan una segunda acercamiento, pero Jesús siempre dispuesto en su amor misericordioso para sanar a quien fuese, a todos, en esa universalidad. Y él insiste de rodillas, suplicante ante Jesús: no soy digno de que tú entres en mi casa, pero mándalo con tu palabra y quedará sano. También haciendo interpretación allí de la casa interior, el corazón, cual hacemos en la Eucaristía, seres amados, cuando el sacerdote in persona Christi eleva el cuerpo y la sangre de Cristo para invitarnos a comulgar, la comunión de Cristo, la comunión con Cristo y la comunión con toda la cristiandad. Maravilloso. También allí del Evangelio de San Lucas pasamos a la primera carta de San Pablo a Timoteo, exaltando la condición de Cristo en espíritu y en verdad, la verdad revelada, como esa divinidad encarnada en la humanidad a través del vientre bendito de la Santísima Virgen María. Jesús con su familia allí, con la Santísima Virgen María y San José, su padre putativo y esposo castísimo de la Virgen María, para poder conectar esta familia humana por encargo allí con Juan en la cruz y la Virgen María, ponerla a su cuidado, y ella nos las pone a nosotros a nuestro cuidado, pero siendo más ella la que nos cuida. Ahí saluda a la Santa Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos seres amados. Tercer día de la novena. Dios mediante este fin de semana estamos en fiestas patronales, amorosamente invitados a celebrar allí con Santa Laura Montoya Upegui, con San Francisco de Asís, que hoy estamos conmemorando en San José Rupertino, para hacia el año 1600, un hermano franciscano que recibió de Dios la gracia de tener, a través de esa conexión mística, espiritual,
de la oración, la contemplación y esa devoción siempre como sacerdote, en pobreza, humildad y obediencia, de poderse desplazar de su propio cuerpo. Levitación se llama eso, para vincular sutilmente, cual si fuese un ángel, volando, para poder llegar allí a alcanzar, dice la narrativa hoy en el santo, a 3 metros de altura, poder darle un beso al niño Jesús que cargaba a la Santísima Virgen María en brazos. Y en esos éxtasis que tenía frecuentemente, quedaba perplejos todos. Es muy hermoso ese don que reciben seres con esa gracia divina, don de Dios. Y pasamos a la primera carta de San Pablo a Timoteo, que precisamente allí conecta con esa verdad revelada. Cuando hay esa convicción plena, esa conciencia, esa coherencia entre sentir, pensar y actuar cristianamente, alma y cuerpo conectado, a nivel personal, a nivel interpersonal y a nivel comunal, toda la comunidad, sin creer en ideologías, sin creer en las falsedades, en esas utopías, idealizaciones que se hacen. Se mencionaba en la previa sobre este Emiliano Tardit, Julio Olivera Rabasi, nuestro hermano Juan Fernando Sellés de la Universidad de Navarra, que en Leonardo Polo y otros autores han hablado de ello. También nuestro hermano Fray Alejandro Tobón, de cómo del medioevo se perdió esa conexión mística espiritual y desde los años 90 se viene avanzando en ese nuevo orden mundial, ese nuevo orden económico, ese nuevo orden del príncipe de las tinieblas, la nueva era. Y así no era, como Cristo lo había instaurado, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todos caminando, a veces conscientemente, seres amados, y peor aún, llamándonos cristianos y jugándole a la doble moral, a esas éticas, a esas falsas verdades, a esas falsas realidades, a esas idealidades que no son verdad y desdicen de nuestra condición de fe. Por eso es tan propio hoy con esta lectura meditar en ello, que sea el Espíritu Santo que nos acompañe con el Salmo 28, precisamente que reconoce en ese poder y majestad: bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Oremos como hermanos, seres amados, que nos dé Dios esa liberación, esa sanación, esa redención del pecado, como se meditaba ayer en la palabra de Dios con el perdón. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 1 y siguiente, en la oración por toda la humanidad, ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, porque Él se entregó a la muerte
como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. Para anunciar esto, yo he sido nombrado mensajero y apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que digo es cierto, no miento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 28 nos unimos en alabanza. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. En el Salmo de David. Señor, mi protector, a ti clamo. No te niegues a responderme, pues si te niegas a responderme, ya puedo contarme entre los muertos. Oye mis gritos cuando te pido ayuda, cuando extiendo mis manos hacia tu santo templo. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. No me arrastres junto con los malvados, no me hagas correr la suerte de los malhechores, que por fuera se muestran amistosos, pero por dentro son todo maldad. Dales su merecido, conforme a sus malas acciones. Págales con la misma moneda, conforme al mal que han cometido, ya que no tienen presentes las cosas que hizo el Señor, que Él los destruya y no los vuelva a levantar. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Bendito sea el Señor que ha escuchado mis ruegos. El Señor es mi poderoso protector. En Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre. Cantaré y daré gracias al Señor. El Señor es la fuerza de su pueblo, es ayuda y refugio de su rey escogido. Salva a tu pueblo, Señor, bendice a los tuyos, cuídalos como un pastor, llévalos en tus brazos para siempre. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, entre los versículos 1 y 10. Jesús sana al criado de un oficial romano. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaún. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado, al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho, diciendo: este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene.
y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y mirando a la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, comprendiendo en el Salmo 28, en David, que conecta de la antigua alianza con la nueva alianza, pues en Jesús el mandato ha sido no maldecir, ha sido bendecir, ha sido orar por los enemigos, orar por quienes nos persiguen, por quienes nos calumnian. Esa es la corrección fraterna de la que se venía meditando en estos días, y es precisamente la plenitud que Jesús vino a darle a la ley y en los profetas. Y ahí conecta de manera maravillosa, como en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Es orar en la unidad, en esa diversidad que somos, siendo por la universalidad que empieza en el mismo hogar, se va tejiendo en comunidad a toda la sociedad para llegar a la humanidad entera, de las almas de toda la criatura humana, de la raza humana, todas las especies que conectan allí de la creación, van en un nivel posterior. Es la relación antropológica como comunidad en Cristo preferentemente, pero reconociendo que hay seres que se anteponen a Cristo, anticristo, y otros que por desconocimiento de Cristo no lo hacen. De Jesús, que es la verdad revelada, como dice el apóstol San Pablo. Él es el único que ha venido en la revelación de la divinidad. Y esto es lo que se viene discutiendo en el sino de las sinodalidades que se está tejiendo en Europa por estas comunidades de Alemania, de Holanda, de Francia, entre otros países allí, de Occidente, aún siendo ortodoxos dentro de la misma iglesia cristiana, con ese cisma generando la división, estos cismáticos, que no reconocen al Cristo como divinidad, algunas corrientes, otros que no lo reconocen como esa humanidad divina o la divinidad encarnada en la humanidad, y otros niegan que sean María Santísima, seres amados. A todas estas, en tiempos de San Pablo ya se venía advirtiendo de las amenazas por las herejías, que son esas divisiones, son esos cismas. Y desde mucho antes del medioevo, que esa llamada era del oscurantismo, que se perdió toda esa información, todo ese conocimiento y todas esas tradiciones, prácticas y costumbres, se perdió el acervo cultural, el arte, la música, aún el mismo drama, de las artes plásticas y otras formas de expresión cultural, y quedan por allá llamadas ciencias ocultas del oscurantismo, y llegan con los mismos inspirados del ilusionismo a vender lo que hoy en día se manejan con las nuevas eras. La nueva era, que no son tan nuevas, pero ahí es donde vamos cayendo, es por la pérdida de fe, que es lo que, retomando entonces de San Pablo, nos invita a mantenernos firmes por la fe. Y ya daba Jesús el testimonio ahí en Cafarnaún con un hermano romano del tirano, que sometiendo al pueblo judío, representando este soldado que tenía a cargo una centuria,
cientos de soldados. Y había de ellos un criado, o sea, que tenía su conmiseración, su misericordia, su compasión por ese ser, que son vínculos de nuestra fe, dones del Espíritu Santo, gracias que tiene. Un ser, habrán otros, pero hace la excepción de lo que sería la regla. No se podrá generalizar que todo el pueblo romano, que todos los militares, que todos los que así se comportan con tiranía, son malos o son revestidos por maldad o son queriendo dejar todo sin ninguna impunidad, lo que ha sido perverso, lo que no conversa con los principios de nuestra fe, del credo, y con la práctica cristiana, la tradición, lo que enseña la Santa Iglesia, la doctrina, y con todos estos doctores de la Iglesia que han dejado testimonios. Y ello sorprende es en el mismo Jesús llamando la atención cómo se admira de la fe de este hermano, lo mismo que hacían otros cuando Jesús sanaba, redimía y salvaba a otros seres. Ahí en Cafarnaún, gente sencilla, seguramente con fe, con confianza en Dios y con la esperanza de tener esa liberación, dígase un exorcismo, una sanación de una enfermedad, una redención que es restauración a ese orden propio de alma, espíritu y cuerpo, pero es restauración de volver a la comunidad, a conectarse. Ese ser que estaba enfermo, poseído o impuro, como se considera en el pueblo judío, porque esa relación precisamente que no existía entre judíos y romanos era por no considerarse impuros. Si estos son merced del tirano que obran con un espíritu rebelde u otro, generaba en los judíos repudio, porque era no caer en impureza o hacerse cómplices de esa maldad, como así lo leían, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, bien por bien y mal por mal. Por eso en el salmista se aclara en gracia del Espíritu Santo, así obraba. Jesús viene y dice, no, bien, así sea por el mal. ¿Qué sentido tiene hacer bien a quien nos hacen el bien? ¿Qué mérito tiene amar a nuestros seres amados? ¿Qué mérito tiene ser fiel al que nos es fiel? Y esto conecta a nivel de persona, a nivel de familia, a nivel de comunidad. Y se extiende con los gobernantes, con los negociantes, con estos seres itinerantes, extraños, o que hacen abuso de la autoridad, que hacen abuso del poder, que hacen abuso del mandato para tergiversar. Más que la ley y la justicia que se ofrece es por corregir lo que es mal, de la verdad ya revelada. Ya no habría forma de negarse a cumplirla, porque el mandato mismo es la palabra, que es Cristo, en espíritu y en verdad dando el testimonio. Si somos creyentes, ¿qué más manifestación se puede esperar? ¿Qué más milagro se puede esperar? Y es admirable hoy día, después de 2023 años, que el Espíritu Santo nos conecte para seguir en esa perseverancia en la fe frente a las adversidades, las dificultades, las irregularidades. Porque cualquiera diría declinar en su propia voluntad, pero es que es la voluntad de Dios ante el propio dolor, pero que más que ver el dolor de Cristo en cruz, Cristo crucificado, sufriendo todo allí, y podría sucumbir ante la persecución de los hermanos, el bullying, el maltrato,
toda esa indiferencia, seres amados. Y ese testimonio queda revelado históricamente, y en este centurión muestra la excepción, como desde fuera, desde los gentiles, desde los paganos, desde el tirano, a ver ese testimonio de fe en sus hechos, por sus obras, las acciones, un debido respeto al rigor, más que militar y político o económico, al deber moral, ético, del respeto a la dignidad. No siendo judío, respeta el conducto regular en el pueblo judío con los mayores, los ancianos, seres más cercanos a Jesús de la comunidad, de los rabinos, ahora de la comunidad que se conformaba con Cristo y los discípulos, y de todos estos hermanos seguidores en sus inicios. Y aún así viendo todos los días ya como paisaje a Jesús, el peligro que advierte el famoso decir que es normal, que es natural, es distinto. Natural es del orden natural, es de la creación, es la impronta del Creador y siempre es motivo de sorpresa. Por eso la palabra de Dios todos los días es distinta, se interpreta distinto, se contextualiza distinto, porque la lectura situada, que es esa hermenéutica, es leer la palabra de Dios, pero al tenor de leer la realidad y compararla, pero en la verdad, que es Cristo, no al antojo de cada uno, no la percepción de cada uno, al juicio de cada uno. Es que no estamos llamados a juzgar la palabra, ni a interpretarla a nuestro amaño, ni a aplicarla para nuestros intereses, al contrario. Para poder que sea universal tiene que ser una. Él es el absoluto. Ayer que se hablaba de perdonar al enemigo hasta 70 veces 7, 7 es perfección, y se hablaba del número 10, que es totalidad. La perfección y la totalidad. Sean perfectos como el Padre es perfecto. Y oren por todos. Como todos, orando por todos, se puede garantizar. Solamente así que la fe mueve montañas, como diría la palabra, que la fe puede trascender al ser humano y puede levantarlo, como hacía con José Rupertino, esa gracia de Dios de levantarlo de su propio cuerpo, levitarse. ¿Quién se habrá visto en su propio cuerpo en un estado de shock o en un estado de éxtasis, estado de enfermedad, en un sueño profundo? Eso hay que saberlo manejar, y debe ser en oración, para que, si no es santo, porque el patán también se mete ahí, el enemigo, a decir que es un milagro, puede mover esas fuerzas, y si no se está fuerte en la meditación, en la oración, el ayuno y la acción, como le decía Jesús a los discípulos cuando no podían expulsar ciertos demonios, porque a esos solo se les puede mover, es con una fuerza espiritual muy grande. Seres amados, siempre conectar en gracia del Espíritu Santo para acontecer cualquier momento del día, cualquier actividad del día, cualquier compromiso, desde lo personal, a nivel comunal, y más aún si es de nivel universal, para orar por todos esos que se llaman a ser dirigentes, para poder dirigir gentes, pero dirigir gentes bajo la tutela del Espíritu Santo. Y así todos, seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto.